De ayer, por cierto, la que se armó, hermanitos. Miren, yo no hago esto para molestar a nadie. Lo hago porque genuinamente cada día estoy más preocupado. Y estoy preocupado porque, como lo he contado, algo que empezó como una reflexión un poco jocosa, de oye, ¿para qué sirve la filosofía? Y oye, ¿qué es la filosofía? Defíneme filosofía. Pues se ha convertido en una preocupación mucho más seria porque lo que hay, al parecer, es un embuste gigantesco del que no nos habíamos dado cuenta casi ninguno de nosotros. Bueno, entonces hice un video sobre el lado oscuro de la filosofía. Estuve contando las ideas absurdas que han tenido algunos filósofos importantes. Nietzsche, Marx, Kant, los tres griegos y los tres grandes griegos, tres grises griegos gritos gritaban en un grital o algo así. Aristóteles, Platón y Sócrates en sentido cronológico inverso. Son Sócrates, Platón y Aristóteles en sentido cronológico real. Pero mi pregunta esencial era ¿por qué se elige ciertas cosas que dijo Sócrates y no se eligen para llamarlas gran filosofía otras cosas que también dijo contra las mujeres, contra la democracia, en favor de la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el criterio que utiliza la gente que admira a los filósofos para decir esto es bueno, es una gran idea, es un avance para la humanidad y esto no? ¿Qué baremo se emplean? Pues no me han querido decir tampoco. Y eso sí, llevamos más de 210 comentarios. Lo publiqué ayer, más o menos a esta hora. Lo publiqué ayer a las 5 de la tarde o 6. Son las 7 del día siguiente. Y 210 comentarios o más están en este momento. Y casi todos diciéndome cosas horrorosas a mí. Es decir, nadie está respondiendo a la pregunta real que hace el video. Todos me insultan o me dicen que tengo que leer filosofía, que soy un ignorante. Ya lo veremos en los comentarios. Traje algunos comentarios del lado oscuro. Pero ¿cuántos dice ahora? Sí tengo, dice 215 comentarios. La gente se enoja muchísimo conmigo. Yo no sé si sea lógico que se enojen tanto conmigo, pero bueno, así es esto. Pero esto lleva a una pregunta a la que yo siempre he intentado responder y creo que hay que abundar sobre ella. Yo soy de los que cuando dicen se va a quitar la filosofía de las escuelas, yo digo, bien, qué bueno, no tiene ningún sentido. Yo me acuerdo, mi profesora de ética la volvía yo loca, ¿no? Porque te presentaba una propuesta ética como la gran verdad del siglo. Tú me dices, oiga, no, es que eso no es cierto. No, cállate. Y luego la semana siguiente te contaba otra, que era la que tú habías querido decir y por la que te había insultado. Si estamos discutiendo ética o estamos discutiendo de historia. Y resulta que estábamos discutiendo de historia, no de ética. Es decir, ella estaba contando la historia de las ideas éticas de los griegos y esto, porque nunca fue la ética de la India o de Japón o de China. Por si metí a Confucio ayer, precisamente para que no se enojaran muchos conmigo, sino que se hablaba de esta filosofía europea, ¿no? Y yo decía, es muy raro lo que me enseñan, no tiene demasiado sentido. Lo criticaba yo a Sócrates y mis amigos del bachillerato a los 17 años. Yo leía, decía, este diálogo pues, está diciendo tonterías. Mira, aquí está haciendo trampa Sócrates. Y un amigo mío que era lo más socrático del mundo y ya murió, por desgracia. Murió por tonto, además. Lo tengo que decir, por no quererse atender con la medicina. Se iba a atender con medicina china. Y él se enojaba mucho conmigo. ¿Pero cómo te atreves tú a criticar a Sócrates? Pues, no sé. No se puede. ¿O cómo? O sea, ¿es sagrado? ¿Qué pasa? Cosas muy extrañas. Entonces, ¿qué enseñar en lugar de filosofía? Esa es la pregunta que muchos me piden que responda. ¿Quieres sacar la filosofía? ¿Cómo les enseñamos a pensar a los niños? Mira, la filosofía no me enseñó a pensar.
A mí quien me enseñó a pensar en realidad fue la comprensión de los métodos de la ciencia y de la aproximación a la realidad buscando datos que pueda validar cualquiera. Es decir, si yo te digo pues, las cosas, dos cosas, descontando la fricción del aire, una bola de 1 kilo y una bola de 10 kilos caen exactamente a la misma velocidad, no importa lo que haya dicho Aristóteles. Lo puede confirmar cualquiera. Las leyes de la refracción, las leyes de la difracción, de la óptica de Newton, las puede cualquiera de ustedes, con 4 cositas, puede sustentar o validar o confirmar las afirmaciones de la ciencia, mientras que las afirmaciones de Sócrates o de Kant o de Nietzsche no se pueden, ¿no? Te las tienes que tragar o rechazar. Entonces ya te adscribes a una escuela filosófica. No, es que yo soy idealista y por lo tanto los materialistas son imbéciles. ¿Y qué dicen los materialistas? Que los idealistas son imbéciles. Vaya. ¿Y el mundo existe el mundo real o existe el mundo fantástico? No, pues existe el mundo real. Bueno, entonces no es filosofía, es ciencia. Ese es el tipo de cosas que a mí me ayudaron a pensar. Entonces, ¿qué impartiría yo en lugar de filosofía? La historia del pensamiento humano. Contaré cómo la filosofía y las religiones buscaron cosas que no encontraban y que no tenían forma de encontrar. Buscaban conocimientos profundísimos, pero que era como querer ser corredor de Fórmula 1 sin coche, ¿no? Mientras por allí, alrededor de ellos, se desarrollaban algunos conocimientos sólidos, reales y valiosos, ¿no? Podría, por ejemplo, mientras Sócrates y Aristóteles y Platón decían esto y lo otro, lo más allá, Eratóstenes midía la circunferencia terrestre, y Ictinio, Calícrates y Fidias entendieron la óptica y diseñaron el Partenón de modo asombroso. El Partenón no son paralelas las columnas, el Partenón, el basamento es curvo, pero no se ve porque ellos entendían cómo funcionaba el ojo humano y cómo funcionaba nuestra apreciación de la arquitectura y adaptaron la arquitectura para que se viera como se debería ver y no como es en realidad, porque si la hacían como es en realidad, entonces se vería rara. Y así diseñaron el Partenón, y cualquiera que vaya al Partenón dice fue brillante. Pitágoras y la música y las matemáticas, los ingenieros romanos, los matemáticos islámicos. Creo que se puede contar cómo mientras una forma de pensamiento chapoteaba en la nada, otras formas del pensamiento creaban avances que permitían la navegación, que permitían el comercio, que permitían la escolarización, que permitían la lucha contra ciertas enfermedades, para que fuera de una manera muy, muy trivial, pero tú decías, bueno, es que cuando vienen, si bebes agua estancada te enfermas, pues no bebas agua estancada, ¿no? Entonces haces un acueducto para tener agua corriente. No sabes todavía nada de microbios, pero sabes que el agua estancada es mala. Y esto es independiente de que Galeno, Hipócrates y otros dijeran, no, las enfermedades las provocan, no, los humores, no, los dioses, no. Creo que esta forma de enseñar cómo se desarrolló el pensamiento humano entre religiones, filosofía y principios del conocimiento certero y de la tecnología, sobre todo más que ciencia, tecnología y matemáticas, es una forma de enseñar el pensamiento crítico. Y esto no se puede hacer cuando te piden que idolatres a personas gravemente equivocadas, sean Aristóteles, Hegel, Marx o Byung-Chul Han. O Zizek. Ayer hablábamos de Zizek como posible presidente de su país. Imagínense qué tragedia. Entonces, contar la historia del pensamiento y cómo, según lo relata, lo he dicho en varias ocasiones, Wotton en el libro La invención de la ciencia, que está basado en datos y hechos, no en imaginaciones, cómo la filosofía se opone a la ciencia y cómo la revolución científica viene a romper con todas las creencias filosóficas vigentes hasta ese momento y que dominaban el pensamiento de la gente, incluso desde el Papa y los jerarcas católicos que más o menos, los jerarcas cristianos que más o menos estaban informados y leían libros viejos, hasta los vasallos y
y campesinos de la época, ¿no? Y cómo la ciencia viene a revolucionar todo y nos da otra forma de ver el mundo y una forma de ver el mundo que deberíamos tener en cuenta con mucha más seriedad que las creencias, sean filosóficas o religiosas. Yo daría una historia del pensamiento, así una historia crítica del pensamiento para llevar a los alumnos al pensamiento crítico antes que a la admiración. ¡Ay, qué genial era Fulanócrates o Funotóteles! Porque al final, insisto, si hay una buena idea, no es que sea la filosofía la que produce buenas ideas, porque esas ideas las obtienes sin estudiar filosofía y muchas personas lo han hecho, ¿no? Eso es lo que yo enseñaría. Por supuesto, hay muchísima gente que se va a volver a enojar conmigo. ¿Y qué le hacemos?